Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Es un placer poder cerrar con broche de oro con la presentación del último trabajo de Ignacio Ramonet. Hace justamente una semana, a esta misma hora, en este mismo auditorio, después de su merecido homenaje para inaugurar la Cátedra de Economía y Políticas de Comunicación, Armand Matelar presentaba su libro de Orwell al cibercontrol. Y yo creo que es muy sugerente retomar una semana después una triangulación, si me lo permite el autor, entre el imperio de la vigilancia, el texto que firma Matelar con André Vitalis de Orwell al cibercontrol, y yo diría incluso también con uno de los últimos trabajos de Ignacio Ramonet, en el que retrata la implosión del periodismo en una metáfora muy bien descrita y resumida a modo de síntesis de los medios de masas a la masa de medios, en esa nueva realidad en la que el periodismo, sea para hablar de los Panama Papers o de los cables de Wikileaks, tienen que afrontar un nuevo rol por la revolución digital. En el texto de nuestro querido Armand Matelar planteaba la crítica en el trasfondo de la llamada sociedad disciplinaria que tanto cuestionó Foucault, el panóptico, pero con cambios significativos que apuntan el trabajo que hoy presentamos. En el caso de la lectura que hace Matelar, insiste mucho en la evolución a una sociedad perfilada, del perfil o de los perfiles, que está en el origen de la ciencia criminológica y que también se impone en esta indeleble forma de control y dispositivo de los aparatos disciplinarios en el que la autonomía, la libertad, tanto de movimiento como de intercambio de información y de conocimiento, está sujeto a la previsibilidad y, en cierto modo, también a una conversión de todo ciudadano, ya no en consumidor, sino en potencial amenaza o su calificación como directamente terrorista en esos perfilados y formas de control indirecto de los individuos basada en la explotación de las informaciones. Y este es un elemento, creo, novedoso. A lo largo de esta semana ha quedado muy evidenciada la importancia que tiene la conversión de los datos personales y de las propias personas en las redes sociales como mera mercancía. Y aquí está un debate que dejo en suspenso para el diálogo que van a entablar Sally e Ignacio sobre esta dimensión entre Estado y mercado en la detección masiva de datos personales, que creo que es importante considerarlo y que no había sido previsto ni por la economía política de la comunicación ni por la teoría crítica, el desarrollo y usos mercantiles que tiene esta política de minería de datos, de predicción del comportamiento del individuo, que desde luego en las mejores utopías que pudiera pensar un publicista o las grandes corporaciones jamás hubieran imaginado poder hacer tan previsible con el perfilado, con los algoritmos, los deseos del comprador, el comportamiento, por ejemplo, unas elecciones de los votantes, de los ciudadanos, que dejan de perder autonomía y libertad en ese movimiento creativo. Hay algunos elementos que creo que están implícitos en ambos trabajos, en esta triangulación que les proponía: el discurso sobre la seguridad nacional anclado en el poder militar, las formas de golpe de Estado informático que son crecientes. Ahora, previo al inicio de la presentación, conversábamos con Ramonet el caso de las elecciones, del Brexit en Inglaterra y de algún modo también cómo se está condicionando también en redes sociales los procesos, como hemos vivido en el caso de Bolivia, electorales o de referéndum, en circunstancias de manejos de información que hacen previsibles resoluciones no justamente en términos democráticos. Las informaciones personales y los servicios gratuitos que se han impuesto tienen un problema de la videovigilancia global que hay que repensar de manera prioritaria como política pública, como política de Estado y yo diría más, como política, si hablamos de espacios supranacionales como UNASUR o como la Unión Europea, estratégicos, porque están en el corazón de esas cloacas del Estado que hoy, en el modelo de gestión con las grandes compañías, con GAFAM, con empresas como Google, comentaba Ignacio el libro de Julian Assange, o Microsoft, colaboradores de la Agencia Nacional de Seguridad, plantean numerosas dudas. Les dejo simplemente la sugerencia, la presentación del libro invita a su lectura, creo que es una excepcional descripción detallada, minuciosa, de los problemas que estamos viviendo en el imperio de la vigilancia. Felicito por el título porque da
y de algún modo apunta a lo que es el imperio en el manejo de la información y la videovigilancia global. Y les sugiero que hagan esa triangulación entre el texto que hoy presentamos de Ramonet, su anterior libro sobre el periodismo y la crisis de la función periodística en la cultura digital, en esa función de vigilancia del cuarto poder que se supone la prensa libre e independiente debería asumir, y el trabajo de Matelar que presentamos en este mismo auditorio y que nos da pistas y elementos sobre cómo se ha ido restando autonomía al ciudadano, supuestamente en la era del acceso más libre para poder consumir y tener información y conocimiento, pero que con los perfiles hacen previsible, determinable y también objeto de espionaje y control en lo que algunos denominamos el paradigma echelon que nos invade en todos los espacios sociales. Así que sin más preámbulo voy a ceder la palabra a Sally Burns, periodista, como se ha señalado en la presentación. Ella, directora ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI, en Quito, tiene una licenciatura en literatura por la Universidad de Warwick, en Gran Bretaña, y un diploma de periodismo en la Universidad de la Concordia, en Montreal, Canadá. Ha sido fundadora del primer nodo de correo electrónico en Ecuador y, como todos ustedes saben, una de las pioneras en repensar esa relación entre tecnologías de la información y movimientos sociales. Publica frecuentemente artículos sobre comunicación, derecho a la información, movimientos sociales, mujer y comunicación. Así que, sin más preámbulos, Sally tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto grande y un honor poder comentar el libro El imperio de la vigilancia de Ignacio Ramonet. Estaba recordando que hemos estado juntos desde, entre otros, desde los primeros foros sociales mundiales, a inicios del siglo, en Porto Alegre, donde estábamos los dos con el planteamiento que la comunicación no podía ser un subtema secundario de un foro social mundial que quiere crear otro mundo posible, que tenía que ser uno de los ejes principales y a la vez un eje transversal a todas las luchas sociales. Ignacio, con planteamientos de que la comunicación ya no es el cuarto poder, sino el segundo después del económico, y desde ALAI con propuestas respecto justamente a la importancia de la apropiación y control de las tecnologías de información y comunicación por parte de la ciudadanía, y de no simplemente someternos a lo que nos ofrecen las empresas. En ese entonces nos costaba insertar estas propuestas en la agenda de los movimientos sociales, pero ni nos imaginamos que la realidad hoy iba a superar nuestros temores de esa época. Justamente como lo presenta Ignacio Ramonet en su libro. Antes de hacer un comentario al libro, yo sé que esta semana se ha hablado del contexto desde múltiples ejes. Yo quiero muy brevemente señalar cómo veo el contexto como 4 ejes claves de este contexto de la era digital en que estamos entrando. Evidentemente, en apenas un cuarto de siglo, Internet se ha convertido en el sistema nervioso central de la economía, el conocimiento, la información, la política, la vida social, y penetra múltiples áreas de la vida cotidiana. Entonces, con esa importancia central, ¿quién lo controla? Tiene implicaciones fundamentales para la soberanía de nuestras naciones, nuestro desarrollo, nuestro buen vivir y el futuro mismo de la humanidad. Podríamos hablar de 2 grandes tendencias en tensión en la evolución de estas tecnologías y de Internet. La una que puja por una Internet ciudadana, democratizadora, de arquitectura descentralizada y de poder distribuido. Y la otra que propicia un modelo centralizado, concentración de poder, privatización del ciberespacio público. Y es esta segunda tendencia que en los últimos años ha ido ganando, predominando en el escenario.
La segunda consideración, lo que mucho se ha hablado, es que la materia prima de la nueva economía digital son los datos generados por los usuarios, por los aparatos conectados a Internet y todo tipo de transacciones digitales que son objeto de extractivismo en beneficio primero de las megaempresas con capacidad de procesarlos y segundo de las agencias de seguridad con capacidad concentrada principalmente en Estados Unidos. Tercero, está muy claro que Estados Unidos tiene un proyecto estratégico explícito de dominación del ciberespacio global y a través de él de dominación del planeta, que abarca todas las dimensiones y todos los contenidos, y cuyo eje es mantener la supremacía tecnológica en el ámbito civil y militar. A la vez monitorea y almacena todos los datos de casi todas las comunicaciones del mundo para fines de mantener este dominio. Entonces se podría decir que Estados Unidos ha extendido sus fronteras a toda la geografía del planeta, al menos en esta dimensión de la realidad. Y con este fin mantiene también una feria de control del ámbito de la gobernanza global de Internet, negándose a hacer atribuciones a Naciones Unidas o cualquier otra entidad multilateral. Y el cuarto, que justamente este contexto significa que en América Latina estamos viviendo, casi sin habernos dado cuenta, un proceso de neocolonización y neodependencia cuyas carabelas han llegado bajo los nombres de Google, Microsoft, Facebook, etc. Sus armas son los algoritmos, generalmente secretos, que influyen fuertemente en el qué hacemos y el cómo en el ciberespacio. Y su oro que extrae son los datos que llevan a sus centros de procesamiento para seguir acumulando más poder y riqueza. El gobierno de Estados Unidos se encarga de apoyar a sus empresas y prevenir mediante tratados, medidas legales, presiones, etcétera, para que nuestros países no se salgan del modelo. Entonces, en este contexto muy sintético, el libro que nos aporta Ignacio Ramonet llega en forma muy oportuna. Porque la visión que tenemos de Internet y las nuevas tecnologías es solo el lado positivo, que por supuesto tiene mucha atracción, mucha utilidad y se ha vuelto totalmente indispensable. Y nos cuesta ver este lado más oscuro. Y creo que es muy importante tener contribuciones de este tipo para conocer mejor justamente qué es lo que está pasando atrás, cómo funciona la vigilancia, qué significa, y contribuir a generar un amplio debate público sobre sus implicaciones. El libro se basa principalmente, entiendo que en un amplio rastreo de fuentes documentales. Da cuenta de los antecedentes históricos de la vigilancia, donde se registran al menos 3 momentos clave. El proyecto Echelon, que ya desde los años 50 del siglo pasado interceptaba casi todas las comunicaciones mundiales por un acuerdo entre los países anglosajones llamados los 5 ojos, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Proyecto que permaneció secreto durante más de 40 años, se conoció recién hacia fines de los años 90. El segundo es el impacto de las Torres Gemelo en 2001, que allanó el camino para desatar la ofensiva de legislaciones que debilitan el derecho a la privacidad. Y tercero, las revelaciones de Edward Snowden, que llevaron a la luz pública las dimensiones insospechadas de la vigilancia ejercida por la NSA de Estados Unidos. Entonces, el libro documenta en detalle estas distintas etapas y otros que no he mencionado para ver de dónde venimos. Vale mencionar, este proceso sigue anteayer. Post los ataques en Orlando, el Senado de Estados Unidos votó, de hecho con una mayoría, una moción por permitir al FBI interceptar las comunicaciones de los ciudadanos estadounidenses sospechados de terrorismo, espionaje o de ser personas peligrosas. Por 2 votos,
no fue suficiente para que pase la moción, pero igual porque necesitaba una mayoría más de 50%. El libro también da cuenta de las nuevas invenciones tecnológicas en el marco de las guerras de la cuarta generación, que son cada vez más poderosas e invasivas, como por ejemplo las fichas biométricas que permiten reconocer caras para identificar personas con un porcentaje relativamente alto ya de exactitud y que seguramente se va a ir afinando más. Y una serie de instrumentos más que son parte de nuestra vida cotidiana sin que nos demos cuenta. Yo que leo mucho en estos temas, cada vez que leo libros como estos, descubro cosas nuevas que no me imaginaba. O sea, realmente es espeluznante el grado que ha llegado esas tecnologías de la vigilancia. También el libro da cuenta de dimensiones culturales de esta realidad, como por ejemplo la mezcla de voyeurismo y exhibicionismo, vigilancia y sumisión, que hoy es parte de la cultura digital, así como, por ejemplo, los soplones voluntarios, etcétera, etcétera. Ahora, hemos quedado con Ignacio, más bien que yo sigo comentando, yo creo que nadie mejor que él pueda presentar su libro, que hagamos mejor un diálogo. Quería hacer nomás una introducción. Entonces le voy a plantear algunas preguntas y él me vaya presentando su visión sobre el libro. Ignacio, quizás el nudo de la problemática que plantea el libro, como lo veo, se puede resumir en esta cita. En la era digital se está intensificando en todo el mundo el debate social sobre tres realidades que chocan entre sí. La amenaza de una vigilancia electrónica generalizada, técnicamente posible, la indispensable salvaguardia de la vida privada y la necesidad de la seguridad frente a nuevas formas de criminalidad y terrorismo. Entonces, Ramonet pregunta, ¿cómo establecer la frontera entre seguridad y libertades civiles? ¿Hasta dónde están dispuestos los ciudadanos a sacrificar sus libertades para garantizar su seguridad? Y ahí se teme que hay una especie de sofismo liberticida cuya fórmula podría ser: la libertad es la seguridad es la vigilancia, luego la libertad es la vigilancia. ¿Qué te motivó a escribir este libro? ¿Qué aprendiste al hacer el estudio? Permíteme primero que le dé las gracias de nuevo a CIESPAL por haber tenido la gentileza de invitarme a hacer estas intervenciones sucesivas aquí. Quiero agradecerle con mucho afecto al doctor Francisco Sierra, director general de CIESPAL, su invitación y su presencia con nosotros aquí como moderador y sus palabras de introducción al libro. Para mí ha sido, como siempre, muy estimulante estos días que hemos pasado aquí en el marco de la solidaridad con Julian Assange y, por mi parte, también solidaridad con el gobierno de Ecuador por tener esta actitud tan valiente en la persistencia de la defensa de Julian Assange. Sally, este libro es un poco el resultado inevitable de, digamos, mis reflexiones relativamente antiguas sobre este tema, el tema del control y la vigilancia. En el libro, no sé si llegaste a leer los agradecimientos, pero en cabeza de los agradecimientos agradezco a Michel Foucault, que fue mi profesor. Tuve la fortuna de ser 3 años estudiante de Foucault, cuando Foucault era profesor. Michel Foucault, filósofo precisamente de la vigilancia y del control social, cuando era profesor en el Colegio de Francia, y cuando Foucault, que ha escrito la historia de la locura, ¿verdad?, que ha escrito también la historia de la sexualidad, pero sobre todo en aquel momento él trabajaba sobre la historia de, digamos, la vigilancia, en su libro célebre que se llama Vigilar y Castigar, ¿verdad? Entonces Foucault nos enseñó que, curiosamente, a medida
que el Estado avanzaba en modernidad, una característica de la modernidad era el control social, paradójicamente, ¿verdad? Y que el Estado, yo lo recuerdo en el libro, el Estado se ha permitido, y en parte responde a tu interrogación última, esta sobre este triángulo, ¿verdad? Vigilancia, seguridad y libertad de la vida privada. El Estado, en definitiva, establece una especie de chantaje con la sociedad diciéndole: permíteme que te conozca mejor, porque si te conozco mejor, te serviré mejor, ¿verdad? Entonces, el Estado, a medida que se modernizaba, aumentaba las técnicas de control, cosa que Matelar describe muy bien en su libro. Y Foucault simplemente recordaba algo muy importante, es que en materia, por ejemplo, de vigilancia, algo que nosotros tenemos en el espíritu, en la mente, como si fuese una obviedad, por ejemplo, que siempre existió la cárcel, ¿verdad? Siempre existió un lugar donde se encerraba al delincuente o al transgresor. Foucault nos enseñó que la cárcel mismo es una invención del Estado moderno y que el Estado, antes de ser moderno, no conocía la cárcel, conocía el castigo del talión, es decir, ojo por ojo y diente por diente. Y la cárcel es una invención muy sofisticada, porque es una invención en la que al culpable de un crimen no se le castiga con su propio crimen, devolviéndole el propio crimen. Al ladrón no se le corta la mano y al asesino no se le ejecuta, aunque a veces sí. Esencialmente lo que se le pide a un culpable es que pague con su tiempo. Se le resta tiempo de su vida. La cárcel es pagar con tiempo. El tiempo que ya no se va a vivir, porque se va a vivir entre cuatro paredes. Y Foucault dice que efectivamente son los fisiócratas, una escuela filosófica muy generosa del siglo XIX, la que inventa por primera vez un sistema de vigilancia, lo que se llama el panopticón, ¿verdad? Este tipo, este sistema que trata de reproducir en una sociedad cristiana, trata de reproducir el tipo de relación en materia de vigilancia que los ciudadanos, los fieles en este caso, tienen con Dios. ¿Qué es Dios? Entre otras cosas, evidentemente. Dios es aquel que siempre sabe lo que estamos haciendo. Aunque nos escondamos en el rincón más oscuro y más secreto de nuestra casa, Dios está ahí y nos ve. Y si pecamos, Dios lo ve. Entonces, ese tipo de relación entre el vigilante supremo, ¿cómo se representa a Dios? Con un triángulo y un ojo. Es el ojo que lo ve todo. Y entonces esa relación, ¿por qué esa relación es importante? Porque dicen los fisiócratas, esa relación, y que Snowden va a recordar, yo cito una frase de Snowden donde dice lo mismo, esa relación de una vigilancia constante hace que tienes tú mismo, sin que nadie te lo exija, tienes que corregirte para tener un comportamiento aprobado por Dios. Entonces el panopticón es una cárcel donde los vigilantes no se ven, pero lo ven todo. Igual que nosotros, no vemos a Dios, pero Dios nos ve, hagamos lo que hagamos. Y eso significa una arquitectura particular, circular, con una torre central en el medio y las células completamente abiertas sobre el patio central, mientras que los vigilantes están bajo celosías y aunque no nos vigilen, sabemos que los vigilantes están ahí y que pueden vigilarnos. Esa posibilidad crea en el detenido, crea una especie de, digamos, de vigilancia permanente, estructural, que le va cambiando el comportamiento. Y la idea era, la cárcel sirve esencialmente para corregir. La cárcel es correctora, no es castigadora. Eso es una revolución, nos explica Foucault.
porque al culpable, castigándolo, no lo corriges, ni siquiera ejecutándolo lo corriges. Puedes saciar tu sed de venganza, pero la sociedad no gana nada, y la sociedad sigue siendo bárbara, mientras que si lo corriges, has hecho un paso adelante en términos de humanidad. Esto es lo que yo aprendí, entre otras cosas, con Foucault. Y entonces, cuando Snowden nos revela el programa Prisma, ¿verdad? Evidentemente, yo he escrito muchos textos sobre la vigilancia, ha sido una constante en mi producción, muchos artículos, he sido un lector asiduo de Orwell, de Huxley, que es otra manera de presentar un mundo feliz, y esta es la motivación, si quieres, para responder a tu pregunta del libro. Una actualidad, las revelaciones de Snowden; una constancia, el Estado que quiere aumentar su nivel de control siempre porque justifica a su aparato y justifica la permanencia de su aparato. Toda administración tiene como primera preocupación la de durar. Y el Estado, como toda administración, tiene ese objetivo. El Estado, si quieres, va a inventar, Matelar, repito, lo dice muy bien, va a inventar una serie de técnicas que le van a permitir saber identificar a los ciudadanos. Va a haber disciplinas universitarias que van a venir a añadirse a ese proyecto, la sociología, la antropología, son disciplinas que contribuyen a ayudar al Estado a la identificación de categorías sociales, de individuos, la identificación, y que son instrumentos objetivamente útiles para los Estados, para que los Estados mejoren sus prestaciones en educación, en salud, en infraestructuras, etc. Pero queda el lado oscuro, y el lado oscuro es el control social, la necesidad de conocerlo todo. ¿Cuál es la articulación que viene a modificarlo todo? Digamos, la historia era una historia encantadora, era una historia muy positiva, una historia con final feliz. El Estado conoce bien a los ciudadanos y lo va sirviendo cada vez mejor. ¿Hasta cuándo? Hasta que surge el terrorismo. Cuando surge el terrorismo o cuando resurge el terrorismo, con el 11 de septiembre, como tú decías, ahí cambia todo. Este Estado que esencialmente acaba de hacer una guerra fría contra la Unión Soviética en nombre de 2 o 3 conceptos: democracia representativa, derechos humanos y libertades políticas y de expresión. El Estado va a liquidar el Estado, en particular los Estados Unidos, víctima del 11 de septiembre, con una ley, la Patriot Act, va a liquidar esas preocupaciones y va a situar como preocupación principal precisamente la vigilancia y el control en nombre de la protección, con la idea de, esta vez, este contrato que dice Obama, este contrato, permíteme, si quieres seguir beneficiando de libertad, permíteme que te dé seguridad, pero para que te dé seguridad tienes que darme un poco de tu libertad. Uno de los temas recurrentes en el libro es el impacto en la democracia, ¿no? Y me llamó mucho la atención una cita de la CIA, del informe que remitió a Obama en 2013, donde dice: la CIA cree que si un grupo de empresas privadas llegara a controlar la masa de datos que circula en Internet, podría condicionar el comportamiento de una gran parte de la población mundial, incluso de las instituciones gubernamentales. Y le señala a Obama como un peligro. Sin duda la CIA tiene mucha razón en su análisis. Lo que llama la atención es que sea la CIA que le diga a Obama, y además que Obama no le ha hecho caso, según parece. ¿Qué dice al respecto? Muy importante eso, Sally, porque a veces efectivamente pensamos que estas agencias como la CIA, pero en el libro descubrimos que la CIA es casi una agencia menor, ¿verdad?, frente
digamos, a la madre de todas las agencias, que es la NSA, National Security Agency, que es la que denuncia a Snowden. Y entonces pensamos que como estas agencias son agencias de control y de vigilancia, no tienen conciencia de la problemática contemporánea. ¿Y cuál es la problemática contemporánea? Que es muy importante, y que es un poco la tesis del libro, si quieres. Es que aunque nosotros, que somos todos paranoicos y orwellianos, ¿verdad?, estamos preocupados por la vigilancia de la que somos objeto, estamos convencidos de que el gran vigilante es el Estado, como lo estábamos diciendo hasta ahora, ¿verdad? El gran vigilante es el Estado. Pero en realidad se ha producido una revolución copernicana. El gran vigilante hoy no es el Estado. El gran vigilante hoy son las GAFAM. Son Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Esas 5 empresas que son las empresas que dominan además el mundo bursátil, en tanto que principales empresas del mundo, y cuya materia prima, como tú lo dijiste, no es el petróleo, ni el oro, ni cualquier otra materia, es el dato. Son los datos que les damos nosotros. Google, primera empresa del mundo, no vende nada. Tiene un motor de búsqueda que lo da gratuitamente a la gente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que vende Google? Lo que vende Google son los 1.500 millones de usuarios a los anunciantes. Nos vende a nosotros y a nuestros datos. Entonces, en realidad, los grandes vigilantes hoy son las empresas privadas. Y la CIA, en el informe que le hace a Obama, cuando Obama empieza su mandato, su segundo mandato, atrae la atención del presidente sobre el hecho de que hoy algunas empresas tienen capacidad de capturar datos que son superiores a las agencias de inteligencia de los estados. Por eso, otra de las ideas fuertes del libro es que hoy, igual que en los años 50 existía lo que Eisenhower, un propio militar general, vencedor de la Segunda Guerra Mundial, denunció al final de su mandato de presidente, en 1954, creo, él había denunciado el complejo militar-industrial. ¿Por qué lo denunciaba? Porque decía ese complejo, es decir, las grandes empresas, General Motors, etc., y, por otra parte, los militares, siempre deseosos de tener armas muy sofisticadas, constituían una alianza objetiva que podía dominar el Estado, ¿verdad? Y bien, yo digo, hoy ya no es el complejo militar o industrial, primero porque la mayoría de las grandes potencias se han desindustrializado a medida que se iban digitalizando. Hoy el complejo es un complejo securitario digital. Es la alianza entre la NSA y Google, si quieres, lo que hace que efectivamente ha surgido una nueva entidad extremadamente peligrosa para las libertades de los ciudadanos. Y que hace también que Estados Unidos, que parece ya no dominar la economía como podía dominarlo en otro tiempo, domina totalmente Internet, que tú has definido antes, muy justamente, como el sistema nervioso del mundo contemporáneo. Hay un punto que no estoy segura de estar de acuerdo. Y tú comparas la vigilancia con las catástrofes industriales, en el sentido que tú decías, con la invención del tren se inventó el accidente del tren, que es cierto en el sentido que es un sistema que lleva inherente ciertas cosas, pero yo creo que es la forma en que se desarrolló Internet, lo que hablaba al inicio. Es decir, las catástrofes industriales por lo general son accidentes. La vigilancia no es ningún accidente. Es absolutamente inherente al modelo de cómo se ha desarrollado este Internet centralizado. ¿Qué dices? No, que tienes razón y a la vez que es lo mismo, si quieres. Virilio es quien dice que es un pensador de la modernidad industrial, ¿verdad? Dice, en la era industrial, cuando se inventa una serie de máquinas, automáticamente se inventa el accidente, ¿verdad? Pero
Y cuando se inventa el tren, dice él, se inventa simultáneamente el accidente de tren. No puede haber accidentes de tren antes de la invención del tren. ¿Qué significa eso? Tú dices es un accidente, pero significa que es estructural. Si no hay tren, no hay accidente de tren. Luego el accidente de tren es estructural al tren. ¿Me entiendes? Como tú dices, la vigilancia es estructural. Bueno, no es la vigilancia, no es accidente, más que cuando una empresa que vigila o un Estado que vigila usa esa vigilancia contra las libertades. ¿Entiendes? Podríamos imaginar. ¿Y por qué? ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito no es suprimir el tren porque hay accidentes, ni suprimir la electricidad porque hay todos los días gente que se electrocuta, ¿verdad? Ni suprimir Internet porque el Estado o Google nos vigila. Lo que queremos es que no haya esa vigilancia. Queremos poder utilizar Internet, porque Internet es un avance absolutamente decisivo. No hay modernidad, no hay progreso en el sentido tradicional del término. Hoy no hay, además, emancipación cultural y comunicacional sin Internet. No podemos prohibirlo. Entonces, lo que queremos es suprimir el aspecto accidental. Yo efectivamente digo, la vigilancia es el accidente industrial de Internet, para que se entienda, ¿verdad? Pero nuestro proyecto es crear un sistema, una autoridad que se puede situar en Naciones Unidas, crear un consejo internacional, crear una ética de Internet que impida que esa vigilancia exista. Lo que quiero decir también, Sally, es muy importante, porque no conviene hacer demagogia. Yo pienso que un Estado tiene el derecho de vigilar, ¿entiendes? Creo que el Estado está en su derecho cuando, en nombre de la seguridad, practica la vigilancia. ¿Por qué? Porque evidentemente el Estado tiene la misión de proteger a los ciudadanos, y si hay terroristas que quieren destruir la convivencia, el Estado está en su rol de vigilar. Lo que ocurre es que hoy no estamos ante un Estado que se dota de elementos, de argumentos para vigilar a tal categoría sospechosa, sino que los Estados, como Google, vigilan a todo el mundo. Porque el principio, precisamente, y eso es lo que hay que denunciar, no la vigilancia en sí, repito que es un derecho legítimo y regaliano del Estado, es el hecho de que para facilitar la captura de tal o cual personaje peligroso, se someta al conjunto de la población a una vigilancia y a un control, y se destruya la vida privada y las libertades privadas. Eso es lo que estamos denunciando de manera muy concreta. Y además decimos, esta forma de control no funciona. No lo digo yo, lo dice, por ejemplo, el representante, el portavoz del Comité de Lucha contra el Terrorismo de Naciones Unidas, que dice: desde Patriot Act, y prácticamente todas las grandes potencias han adoptado fórmulas semejantes a la Patriot Act. En España se llama la ley Mordaza, pero ya existía la ley antiterrorista, que ya era bastante brutal. En Francia se ha adoptado la ley Renseignement el verano pasado. Entonces, todos los países se han adoptado: Turquía, Indonesia, India, Pakistán, el Reino Unido, Alemania. Todos los países tienen hoy unas leyes que les dan toda clase de libertades para vigilar sin respetar los derechos ciudadanos en nombre de la lucha contra el terrorismo. Y lo que decimos es, eso es lo que no es soportable, y además, repito, no es eficaz, porque como lo vemos, hay atentados prácticamente todas las semanas. ¿Por qué? Porque los sistemas de inteligencia han descansado sobre la facilidad tecnológica de espiar. Yo doy muchos ejemplos en el libro sobre las técnicas de vigilancia y también recetas para protegerse contra esos sistemas de vigilancia, como lo hizo el profesor Roy Singham. Entonces, pero ¿qué ocurre? Ocurre que se ha abandonado la forma más clásica de los sistemas de inteligencia de vigilar a grupos violentos, que es la infiltración, lo que se llama la inteligencia humana. Eso ya no se practica, o casi no se practica. Y entonces, ¿por qué? Porque Internet facilita la posibilidad de confiar en la técnica
para creer que de esa manera se puede resolver el tema. Te doy un ejemplo. La semana pasada hubo el último atentado en Francia, como sabes. Un joven yihadista penetró en el domicilio de un comandante de la policía con un cuchillo simplemente, asesinó al comandante de policía y degolló a su esposa. Y afortunadamente no mató al niño de 3 años de esa pareja. Una pareja joven, 45 años, uno y 40 años la otra. Bien, este joven yihadista había sido encarcelado, había sido condenado a 4 años, liberado al cabo de 2, acababa de salir hace unos meses de prisión, y estaba bajo escucha por ser sospechoso. Y no se pudo evitar que cometiese este atentado. O sea, porque efectivamente la simple técnica no te permite evitar y proteger a la sociedad.